¿Por qué la gente se está rayando por volver presencial a la oficina? El volver a la oficina de manera presencial generó varios traumatismos por temas muy simples que quizás a veces no estaban muy presentes en nuestras vidas diarias, ¿no? Como por ejemplo el estar pendiente de con quién te relacionas, el estar en contacto nuevamente con otras personas que no sabes si van a ser vectores del virus, el estar en un espacio cerrado con alguna persona que llegara a toser, que llegara a estornudar, que por más que tuviéramos tapabocas o estábamos en un sitio con aire acondicionado, ese tipo de cosas empezaban a rayarnos, empezaban a golpearnos en la cabeza y también generó unos espacios de ansiedad, ¿no? Unos espacios de esa ansiedad de saber que te tenías que subir a un bus sin tener la seguridad que las personas, por ejemplo, mantuvieran las ventanas abiertas, se pusieran bien el tapabocas. Esta y otras preguntas las podemos responder en el Raye. Todos tenemos un raye. Tenemos un raye. Y de una manera u otra vivimos rayados. Vivimos rayados. Este es El raye. Este es el Raye Podcast. el Raye Podcast. Este es un podcast dedicado a la salud mental, a nuestra cotidianidad, porque todos tenemos un Raye. Para este tema me va a acompañar hoy mi querido amigo Carlos Sanabria. Hola Carlitos, buenos días. Gracias, Yadira, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos esto quién lo está escuchando ni a qué hora, ¿no? Es cierto, no conocemos el uso horario de nuestros oyentes, pero bienvenidos todos. Venga, gracias por invitarme. A mí me ha dado duro ese tema de volver presencial a trabajar. Yo creo que porque en parte hay un temor de las personas a estar en espacios cerrados después de todo lo traumático y difícil que pudo haber sido la pandemia, pero también como uno se va acostumbrando y uno se va habituando a estar en la comodidad de su casa, no tiene que meterse al trancón, no tiene que complicarse la vida con todas las dificultades que implica movilizarse hacia otro sitio, pero aquí la experta es usted, yo vengo a escucharla y de pronto le hago una que otra pregunta. Yo creo que es importante considerar varios factores aquí. El primero de ellos sí está relacionado con la percepción de salud, particularmente porque las situaciones o las dolencias asociadas al sistema cardiorrespiratorio, pues hacen que las personas sean mucho más vulnerables en espacios cerrados, ¿no? La parte biológica es importantísima, no la podemos desconocer, además que venimos como de el desarrollo de unos hábitos a partir de la evitación justamente, o más bien como de la mitigación de este nivel de riesgo en entornos cerrados. Pero también es importantísimo pensar que el factor tiempo en nuestra cultura es demasiado importante. Y para muchos el desarrollo de su cotidianidad y de sus actividades a través de la virtualidad, pues generó la sensación de estar ahorrando tiempo. Ese tiempo que de pronto se invertía en el tráfico, ese tiempo de pronto que se invertía en el desayuno de la oficina, ese tiempo de pronto que se invertía en toda la preparación física y mental para poder llegar a ese escenario de la oficina, o inclusive también el asumir nuevamente otras responsabilidades como llevar los niños al colegio, como tener que preparar el desayuno en casa, como tener que de repente alistar una serie de elementos para poder generar un preámbulo y una rutina antes de la oficina, ¿sí? Entonces, el factor tiempo cambia un poco en la virtualidad y nos dice, nos rinde mucho más, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer lo otro, no tenemos que durar 2 horas en el tráfico, etcétera, etcétera, que además no necesariamente son escenarios chéveres, ¿no? Para muchas personas fue al revés. Para muchas personas y estresantes el tema de la también, ¿no? Ajá, El tema, sí, total. 2 horas en el tráfico, bueno, no sé en este momento de la vida quién esté pensando en aguantarse eso. O sea, esa es una de las cosas que más ansiedad genera, quizás. Sí, totalmente. Además, porque se trata de factores que no podemos controlar, ¿no? Y volvemos al escenario también del control que es tan importante para nosotros como individuos, sentir que podemos controlar qué pasa en el afuera y cómo de repente estos escenarios suponen un efecto hacia nuestras emociones que no necesariamente son tan positivas. Es decir, por más buena música que llevemos, por más buena charla, por más que tengamos como tiempo para estar nosotros con nosotros mismos en este escenario,
Pues pueden haber pitos, accidentes, puede haber mucha gente afanada, puede haber gente que de repente no respete el espacio vital del otro dentro de su carro, dentro de su moto, y pues esto suscita un montón de emociones que no siempre son como tan positivas y no nos ayudan a empezar bien el día. Hemos hablado de cosas que son malas, pero también hay cosas que son positivas. Quizás, y esto puedo hablarlo como una experiencia propia, durante este tiempo de pandemia, estos 2 años que hemos llevado cuidándonos y estando como muy precavidos con todos los elementos de salud, también es cierto que nos hemos alejado de las personas y el estar en la oficina, el estar en un espacio donde hay intereses comunes, intelectuales, profesionales, laborales, en muchos casos sentimentales, pues eso también nos desconecta y quizás hay quienes dicen sí, la presencialidad sí, porque la casa no es para trabajar. Yo particularmente antes de la pandemia siempre lo pensé así y muchos lo están viendo desde esa parte positiva, pero también quizás dejaron atrás algunas cosas que no están resueltas y por eso también están generando alguna resistencia. Yo no sé si eso pueda ser así. Sí, por supuesto, claro. Aunque los escenarios particularmente son individuales, todas las experiencias de vida son individuales y casi que el establecimiento de vínculos depende también de esto, pues hay que pensar que los vínculos que tal vez se hicieron presentes o prevalecieron o se fortalecieron a través del transcurso de estos 2 años son aquellos más dicientes y más fuertes, ¿sí? Recuerdo que al principio y el primer mes como que la vida no iba a acabar y los días eran eternos, entonces en confinamiento pues había muchas llamadas sociales, muchas reuniones familiares, el grupo de ex compañeros del colegio pues para las personas ya más mayorcitas, que los primos, que los cumpleaños y todo parecía como muy chévere, pero a través del tiempo eso se diluyó, entonces ya un cumpleaños Ay, virtual pues a no, mí qué eso sí, pereza. nunca me gustó eso, Yaira, ¿no? ¿En Dejar tener a serio? uno No, ahí pues cantándole por Zoom, no. No, o sea, digamos, me perdonarán los que pues sí les gusta y tal, pero no. Yo prefiero que me llamen por teléfono. No, no, bueno, no sé. sí, pues digamos que puso a prueba también un poco como el uso de esta capacidad hasta de improvisación, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir yo cantándole el cumpleaños, sabiendo que hay un montón de retornos porque hay otras 20 personas conectadas? ¿Cómo voy a permitir o cómo voy a generar como esa conexión personal en medio de un escenario, digámoslo así, como tan irreal, como tan fantasioso, porque no tenemos a la persona al lado, no le podemos dar un abrazo? Pero, por ejemplo, para las personas mayores, para los papás, para los abuelitos, yo creo que esto fue algo chévere, porque un cumpleaños de un papá o de un abuelito, pues es muy familiar, ¿no? Es muy de los hijos, los nietos y pare de contar, ¿sí? Pues los sobrinos, los hermanos, de pronto las personas que están en otros lugares del país, del mundo, no se hacen tan presentes en estos escenarios y tal vez la virtualidad sí pudo haber generado este tipo de acercamientos. Pero volvamos a la oficina, volvamos a este ambiente laboral que está volviendo a manejarse en la presencialidad. Muchas empresas están optando por lo que llaman los espacios híbridos, es decir, parte del tiempo presencial en la oficina, parte del tiempo de trabajo en remoto, en la casa, en un café internet o en un coworking, bueno, donde al empleado pues se le ocurra y le parezca más interesante estar. ¿Qué sensaciones, qué emociones son las que particularmente predominan en el regreso a esos ambientes presenciales? Lo primero es el reconocimiento del espacio individual que en medio de la virtualidad se puso en juego, ¿no? Porque tú eres papá, eres proveedor de tu casa, eres trabajador y eres también el del aseo en el mismo espacio, ¿sí? Y Cuando, sigo siendo porque la lavada de platos me toca. bueno, pero eso está muy bien, hay que repartir las responsabilidades, ¿no? No todo puede ser la parte bonita de estar en casa, Claro, pero claro que sí. claro, digamos que ese reconocimiento del espacio individual que se puso a prueba en el trabajo en casa podía haber sido muy, pero muy impactante y estresante para muchas personas porque no tenían un espacio ni para respirar solitos,
no sé, supongo que la ida al baño o la sacada del perro, no más. De repente en las experiencias que pude recoger en los espacios de capacitación con las empresas que también apoyo, pues hablaban de esto, ¿no? Es que antes uno sabía que iniciaba su rutina, que tenía su espacio para uno solo, ahora no se puede. Todo está en el mismo lugar y no hay una forma como de pensar en uno mismo, sino que todo está relacionado con lo que hay que hacer, con las demás personas, con los familiares, inclusive con los vecinos a veces. Entonces, el reconocimiento del espacio individual, el reconectarse con esa capacidad de estar solos en algunos escenarios y poder separar tu vida de tu casa a tu vida de trabajo, pues creo que es importante poderlo considerar. No para todos es tan chévere, ¿sí? No para todos genera emociones positivas, pero para muchas personas sí puede generar como este espacio, sobre todo de introspección y de poder mirar hacia adentro. Este es El Raye. el Raye Podcast. La tendencia sí es justamente a que se den aspectos relacionados como con los niveles desbordados de ansiedad. Aquí quiero puntualizar una cosa importante porque también a veces el exceso de información nos confunde un poco. La ansiedad forma parte de todos los seres humanos, ¿sí? Que es esta activación psicofisiológica por los escenarios que se puedan suscitar, que se puedan dar, ¿sí? La ansiedad es un conjunto de síntomas emocionales que obviamente se evidencian a través del cuerpo, agitación, preocupación, a veces hiperventilación. Pero en su componente, digamos, regular, esto no nos altera demasiado. Pasa de pronto ese estímulo al cual debemos responder, esa situación que nos emociona, digamos, que nos activa estos niveles de ansiedad y pare de contar, nos restablecemos. Cuando ya no es, digamos, adaptativo, cuando estos niveles de ansiedad se mantienen y las personas no saben por qué están preocupadas, por qué están afanadas, por qué están excesivamente alerta a lo que pueda pasar, cuando de pronto este nivel de ansiedad no tiene como un destino en específico, sino que simplemente se queda con nosotros como este montón de síntomas y de preocupaciones, pero no sabemos por qué. Hay quien dice que la ansiedad es el miedo a lo que no sabemos si va a ocurrir. En nuestra mente comienzan a generarse una serie de posibilidades que probablemente no ocurran. ¿Es eso cierto? Sí, claro, totalmente. Pero ya hablamos como de la ansiedad como un conjunto de síntomas que posiblemente responden a un trastorno o que posiblemente no están en su mejor momento, ¿sí? La ansiedad como componente natural, digamos, como esta preocupación frente al futuro, pues no tiene este tipo de efectos en nosotros. Si lo pensamos conceptualmente, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de exceso de preocupación frente al futuro, y cuando hablamos de depresión, que sería como el polo contrario, exceso de pasado. ¿Cómo se hace para detectarlo? Porque muchas personas no están conscientes de qué es lo que le está pasando y dicen, ay, pero es que yo siento como una cosa, yo llego a la oficina, como una presión en el pecho, como que me empiezo a sudar frío, como que me da algo y ay, pero ya me tomo algo y me pasa. Y entonces es algo que no está tan consciente de decir, esto que yo estoy sintiendo se llama ansiedad. ¿Cómo lo detecto y cómo lo combato? Pues si es que se puede combatir, yo no sé si eso se pueda. Bueno, importantísimo siempre poderse apoyar en un concepto profesional, pero sin duda, cuando tú pierdes tu capacidad de restablecerte y se afectan tus funciones vitales, es la respuesta, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones vitales? La capacidad de descansar, la capacidad de dormir, la capacidad de comer, la capacidad de controlar o hacerte responsable de tus emociones, ¿sí? Cuando este conjunto de escenarios o de aspectos se afectan, entonces ahí ya sabes que algo está pasando y que debes, ojalá en la medida de lo posible, buscar ayuda de un profesional. ¿Y por qué soy tan puntual en este sentido? Porque tenemos exceso de información, entonces a veces exceso de información nos lleva a googlear mucho, a buscar mucho, a hablar con fulanito, con sutanito, pero no a saber si realmente hay una situación o varias situaciones para abordar desde el punto de vista de la ayuda profesional. Y una vez observada la individualidad de cada quien, si se puede aconsejar a las personas asumir estos espacios de retorno a la presencialidad, no solamente en lo laboral, también en el estudio se está viendo,
y todo el tiempo en las informaciones de las noticias, en las páginas de internet, en las redes sociales, cómo hay riñas, cómo hay roces entre los jóvenes, los estudiantes cuando vuelven a la presencialidad. Ahí como que hay una explosión de muchas cosas, pareciera, y se generan riñas, se generan cosas ya bastante violentas y complicadas. ¿Se puede de alguna manera mitigar, prevenir que estas cosas ocurran, estos roces tan difíciles que se están viendo entre los jóvenes cuando están volviendo también a los ambientes de presencialidad en colegios y en universidades? Claro, definitivamente ahí cuenta mucho el contexto de apoyo, cuenta mucho, pues ojalá que los adultos puedan también hacerse cargo de estar allí pendientes, de supervisar, de poder generar inclusive como un reconocimiento de lo que nosotros queremos y sugerimos para una adecuada convivencia. De repente a veces pecamos más como en la excesiva sobreprotección, en el excesivo inclusive no se deje, si te miran me dices y vamos a rectoría, etcétera, etcétera, pues por ser realmente muy someros, porque el otro polo allí es no saber qué hacer, cuándo socializar, que es a lo que se están viendo enfrentados los niños y los adolescentes, ¿no? Después de 2 años de virtualidad en un proceso de aprendizaje, pues esto cala, esto pega. Creo que para los adultos, pues hay herramientas inclusive más directas como la búsqueda de su bienestar, el poder detectar cuando hay síntomas de estrés, el poder inclusive suscitar espacios como para poder retornar a la calma, al poder tal vez tener espacios de aislamiento, que creo que vale totalmente. Pero el escuchar cuando tal vez algunas situaciones sean mucho para nosotros es la clave, ¿sí? Cada uno sabe cuando de pronto una situación está siendo demasiado estresante, demasiado confrontante, cuando de pronto necesita un espacio para sí mismo. Cuando nosotros silenciamos nuestras emociones, allí es donde hay situaciones de riesgo y de peligro. Bueno, pues Doc Yadira, yo creo que con estos consejos y con estas orientaciones que usted nos da, quedamos atentos a ver cómo nos sentimos en medio de este nuevo momento de presencialidad, de regresar a lo que parecía algo tan sencillo como levantarse e irse a trabajar y volver a su casa y afrontar los desafíos de cada día. Parece que para muchas personas les está generando ansiedad, les está generando unas dificultades. Vamos a ver eso que sucede y qué nos va dando en los próximos días. Sí, bueno, pues esperemos que todo fluya de la mejor manera, que cada uno se tome su proceso para poder retornar a esa rutina que habíamos dejado desde hace ya un ratico, pero también que haga lo posible por buscar su tranquilidad y su bienestar. Sí, un cambio pues genera justamente situaciones de negociación y a veces situaciones de sacrificio. Todos los cambios generan un conflicto y nos generan la necesidad de poder mirar qué podemos suprimir, qué definitivamente no podemos suprimir, pero también qué podemos hacer para restablecernos. Esa es parte de la clave también.